Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Red de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este jueves 24 de marzo. Les pido una disculpa porque estuve fuera de la ciudad, les decía en el devocional anterior, y no pude grabar todos los devocionales. Sí pude grabarlos, pero no pude mandarlos a tiempo. Y no solamente eso que nos retrasamos, sino que de pilón, el día de ayer, cuando mandé el devocional, tenía la fecha equivocada. Por eso ahora comenzamos una nueva serie y comenzamos con la fecha correcta. Hoy jueves 24 de marzo de 2016. Y la nueva serie se llama así, Cómo vivir la llamada Semana Santa. Y hoy comenzamos con una primera enseñanza, la correcta actitud. Y leeremos el Evangelio de Mateo capítulo 27, todo, pero el día de hoy solamente versículos 1 al 10, se los leo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según su precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 1 al 10. Nuestro Señor está a punto de morir y en su tortura ha comenzado y sin embargo sigue influyendo en la vida de los seres humanos que le rodean. No puede pasar desapercibido para nadie. A cada uno de las personas con las que se relaciona les produce algún efecto en su persona por causa de su encuentro con Él. A los buenos y a los malos les produce algo. Lo que vivió en esos momentos finales tiene una influencia poderosa sobre nuestras vidas también. No nos conformemos con ver películas que nos causan tristeza en estas fechas o con ir a alguna representación de nosotros, de seres humanos, de su crucifixión, dramas en nuestra iglesia. No nos conformemos con eso. Reflexionemos ahora en los personajes que estuvieron cerca de él en esos momentos finales de su vida y aprendamos de los ejemplos buenos para imitarlos y de los ejemplos malos para evitarlos. Así es que me parece que debemos decir lo siguiente, nuestra actitud hacia Jesús hace una gran diferencia en la vida. Judas representa a aquel que creyó en él y que sin embargo no le siguió como debía hacerlo. Representa al que tuvo todo para ser un triunfador y se convierte en un fracasado. Su equivocado concepto del reino de Cristo le llevó al peor de los negocios. Se hizo cómplice de aquellos que intentaron destruir al mejor de los hombres sin conseguirlo y con ello se condenó a sí mismo y se quitó la vida. Analicemos brevemente su caso. Algunos creen que Judas es un héroe. ¿Qué hubiera pasado si no lo traiciona y lo entrega? Dicen algunos, no hubiera muerto por nosotros. Sin embargo, con solo recordar las palabras del Señor, podemos entender que esta teoría es una terrible mentira, es un error. Miren lo que dice la Escritura. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26, 24. Otros creen que Judas fue escogido, algo así como predestinado para traicionar al Señor. Podemos estar seguros que Dios, que todo lo sabe, conocía lo que Judas haría, pero decir que ya estaba decidido previamente por Dios, en primer lugar, cancela la capacidad de decisión del ser humano, en segundo lugar, le quita responsabilidad y culpabilidad a Judas, y en tercer lugar, convierte en una injusticia lo que dijo el Señor en el versículo que leímos anteriormente. Porque si fue predestinado para eso, porque el Señor dice que mal le valdría mal le valdría amarrarle una piedra de molino al cuello y echarlo al mar. O no haber nacido, perdón, dice el Señor, mal le valdría no haber nacido. Pensemos entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál es su caso? Puntualicemos lo siguiente. Tengo 7 ideas que quiero compartir con ustedes antes de 3 enseñanzas. No, primera idea. Entre los judíos existía una interpretación de la promesa del Antiguo Testamento respecto al Mesías, que hablaba de un Mesías militar, guerrero, que vendría a liberar a los judíos de sus opresores, que destruiría a los gentiles y daría gloria y poder a los hebreos.
restituyendo la gloria de los días de David y Salomón. Esta era la teoría. Número 2. Es probable que Judas haya sido miembro de una secta de judíos que pretendía liberar al pueblo del Imperio Romano. Su apodo, el Iscariote, se parece mucho a una palabra que habla de alguien que trae una daga escondida, y así se les conocía a los miembros de esta secta. 3. Judas seguramente fue impresionado positivamente por el Señor y pudo reconocer en él al Mesías prometido. 4. No podemos decir que el Señor, cuando escogió a los 12, escogió primero a los 11 mejores discípulos que tenía y después buscó al más malo de todos para que lo traicionara. No, seguramente el Señor escogió a Judas por su fe, por su compromiso y su persistencia en el discipulado. El Señor escogió a los 12 mejores hombres que tenía. 5. Es probable que su traición haya tenido la intención de provocar al Señor a enfrentar el Imperio Romano. Él sabía que el Señor podía destruirlo, al Imperio Romano. Confiaba en su poder que había visto en sus milagros, pero no entendía el carácter amoroso del Señor. Número 6. Judas tenía una idea equivocada. No sabía que el reino de Cristo era un reino de paz, de esperanza, de fe y de amor. Creía como la mayoría en un Mesías guerrero y no un Salvador espiritual. Y número 7. Quiso usar al Señor en vez de someterse a su autoridad. He aquí algunas lecciones, 3 lecciones respecto a Judas y su actitud. Primera de ellas, cuidado con querer usar al Señor para nuestros fines. Él murió para darnos vida. Su reino es un reino de vida. 2. Sigamos al Señor sometiéndonos a su enseñanza, en lugar de querer que el Señor se someta a nuestras ideas. Y 3. No permitamos que nuestra equivocada actitud nos deteriore. Judas comenzó siendo un buen discípulo, y en lugar de crecer y ser mejor cada día, se deterioró. Permítame contarles un ejemplo conocido sobre este punto. Cuenta una cierta leyenda que cuando Leonardo da Vinci deseaba pintar la Última Cena, él ya tenía una imagen de cada uno de los personajes, así que se dio a la tarea de encontrar modelos adecuados. En primer lugar, encontró al que representaría a Cristo. Era un joven tan lleno de vida, con tal fuerza espiritual, que al exigente Leonardo le llenó el ojo. Siguió después con Pedro, un hombre recio y maduro, y ese se fue encontrando poco a poco a cada uno de los apóstoles. Pasaron varios años y el cuadro aún estaba incompleto, solo le faltaba un personaje, Judas Iscariote. A Leonardo le parecía que debía ser alguien que representara la mismísima indignidad, alguien que al verlo provocara una sensación de repudio. Visitó muchos sórdidos lugares, pero nadie alcanzaba la altura de depravación que su imaginación de artista requería. Pasaron muchos años, y entre muchas otras cosas que realizó, que tantas, dejó a medias el cuadro de la Última Cena. Y se le estaba quedando así sin concluir. Algún conocido, enterado de la larga y estéril búsqueda de Leonardo, le fue a contar alborozado: Leonardo, creo que encontré lo que buscas. Y le refirió la historia de un hombre vil al cual habían condenado a muerte por toda una larga serie de fechorías sin nombre. Este amigo usó su influencia para evitar que se cumpliera la sentencia hasta que Leonardo pudiera ver a este tipo. El gran genio le llamó la atención el asunto y se dirigió al lugar donde pudo encontrar a este sujeto. En cuanto lo vio, su cara se iluminó por completo. En efecto, esto era lo que él buscaba. Representaba la esencia misma de la maldad. Era un reflejo de lo más bajo a lo que un ser humano podía caer. ¿Sabes quién soy? El pintor se presentó ante este hombre y le preguntó: ¿sabes quién soy? ¿Quién no lo sabe? Tú eres Leonardo, el maestro Leonardo. Bueno, pues tengo una propuesta que hacerte. Te necesito para que seas modelo de una de mis pinturas. Mientras te ocupe, no te ejecutarán. Y cuando termine, pueden darte una cantidad de dinero a alguna persona, la puedes entregar en tu nombre, o lo que te interese. ¿Y qué cuadro está pintando?, preguntó. El de la Última Cena, dijo el artista. ¿Y qué personaje seré yo? En este momento Leonardo soltó una carcajada. Pues ¿quién más? Judas Iscariote, le dijo. El hombre aquel guardó silencio y bajó la mirada, y lo que no se creía posible ocurrió. Empezó a llorar. Levantó la cabeza hacia el pintor mientras decía con gran desesperación: Leonardo, ¿no me reconoces? Yo soy aquel con el que iniciaste tu cuadro hace muchos años. Ayer yo fui Cristo, ahora soy Judas. Hermanos míos, independientemente de que esto es una leyenda, posiblemente no es real, nos enseña una cosa muy importante.
cuidado con nuestro deterioro. Debemos crecer y ser mejores y no deteriorarnos. Acerquémonos al Señor en sometimiento, aprendamos de Él, crezcamos y seamos mejores discípulos cada día. Hagámoslo así esta semana y cualquier otra semana de toda nuestra vida. Dios les bendiga, espero que esto sea útil para ustedes. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?